Todo lo que Jesús hizo en esta tierra, lo hizo para darnos ejemplo de cómo vivir. Y resulta que en las escrituras, en los 4 evangelios, el 90% de la actividad de Jesús estuvo relacionado hacia afuera de las 4 paredes de una sinagoga. En otras palabras, escúcheme bien porque esto es importantísimo. El ministerio de Jesús se efectuó fuera de una sinagoga. Los más grandes milagros, los más grandes discursos, las más grandes parábolas que Jesús expuso no fue dentro del templo. Fue a la orilla del mar, en una casa, junto al camino, en una montaña. Y eso nos deja un mensaje. Jesús está dejando un mensaje y está rompiendo el paradigma judío. Está rompiendo lo que se creía hasta entonces, que en algún sentido era correcto, que todo lo que Dios haría sería dentro del templo, por eso habría que ir a Él. Pero Jesús sale del templo y empieza a hacer milagros, a sanar leprosos, a levantar muertos, a alimentar a los pobres, a amar a los desamparados, a abrazar a las viudas, a comer con publicanos y pecadores. Y por eso Jesús, al romper el protocolo al inicio de su ministerio, muchos de ellos, incluso sus discípulos, no comprendían lo que Jesús estaba rompiendo en el concepto del templo. Y él un día pasó con sus discípulos y los discípulos le presumieron y le dijeron: Señor, ¿cómo ves el templo? Qué bonito, de mármol, de piedra. Y Jesús dio una respuesta diferente a la que ellos creían. Y él dijo: destruyan este templo y en 3 días lo voy a reedificar. Y dice: mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y ahí Jesús revela algo poderoso. Jesús estaba consciente de que el templo era él y que el templo tenía que salir a las calles. El templo tenía que rodear a las personas. Y donde Jesús iba, obviamente iba el templo de Dios. Y donde está el templo de Dios, cualquier cosa puede pasar. Pero esto nos pone en un compromiso muy grande. Y este compromiso es un reto, porque yo lo he hecho muchas veces, así que la pregunta la voy a hacer: ¿cuántos de ustedes han invitado a gente aquí a venir a la iglesia? Eso es muy fácil, porque invitar a la gente a la iglesia no es malo, eso es bueno. Pero veamos este concepto que les voy a explicar. Lo más fácil es decir: te invito a la iglesia. Lo más difícil es decir: yo soy la iglesia. Lo más fácil es decir: te invito a un congreso de matrimonios. Lo más difícil es decirle a la gente: mi esposo y yo somos un congreso de matrimonios de carne y hueso. Lo más fácil es decirle a la gente: mira este canal de televisión, escucha esta predicación. Eso es lo más fácil: escucha a este predicador. Lo más difícil es decir: necesitas escucharme porque tengo un mensaje para darte. Lo más fácil es no arriesgarnos, no exponernos, no comprometernos a lo que realmente somos. Todos los que estamos aquí siendo hijos de Dios somos templos vivientes. Y como templos vivientes tenemos una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social tiene que ver con expandir el reino de Dios que está dentro de nosotros y compartir y darle a los demás lo que Dios nos ha dado. Por eso la Biblia dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar vida, para dar salud, para liberar a los cautivos. La unción del Espíritu Santo en nosotros no es para tener una experiencia personal, única y en oculto. La experiencia con el Espíritu de Dios, al convertirnos en su templo, es porque nos convertimos en faros de luz y en focos de atractivo para bendecir a los que están en tinieblas. ¿Me estoy explicando? Todos estamos en algún sentido comprometidos a ser el templo que Dios siempre ha deseado que seamos. Ahora usted y yo comprendemos por qué Jesús nunca construyó un templo. Y esto no es para levantar una polémica de decir no hay que construir templos porque Jesús no lo construyó. Tenemos un templo construido, pero no nos podemos perder del enfoque. Usted y yo debemos comprender que Jesús
construyó un templo, puesto que Él era el templo viviente y no había necesidad de más que donde Él había caminado, donde Él se relacionaba. Ahí estaba la misma presencia de Dios, fuera la parada de un camión, fuera en una central camionera, fuera en un parque, fuera en una casa, donde Él estuviera, mientras hubiera fe en las personas que estaban a su alrededor, cualquier milagro podía suceder. Mi esposa leyó al inicio, súbele poquito al micrófono por favor. Mi esposa leyó al inicio que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿En dónde habita entonces el Señor? ¿En dónde? En nosotros. ¿Y por qué habita Dios en nosotros? Porque Él es el único templo legal que existe del reino de los cielos en esta tierra. Hay gente que puede decir: oh, wow, qué tremenda la presencia de Dios en esta iglesia. ¿Y usted cree que cuando todos nos vamos a quedar esa presencia? No es el lugar. ¿Sabe cuál es el verdadero concepto que debemos decir? Qué tremendos templos vivientes hay en esta iglesia, que ellos transmiten la presencia de Dios. Nos vamos todos y se va la presencia con nosotros. No es el lugar el que tiene la presencia, son las personas que lo integran, que llevan la presencia consigo. Es el que adora, el que canta, el que ministra, el que exalta. Trae tanta gloria, tanta presencia que provoca aquí una atmósfera entre todos nosotros. Pero no es el lugar el que tiene la presencia. Somos los templos, nosotros los que tenemos esa presencia poderosa y maravillosa de parte de Dios. Así que repito, Jesús inició su ministerio y lo concluyó siendo altamente sociable, siendo altamente efectivo y siendo altamente incluyente. Incluyente significa que a Jesús se le podía acercar un niño o los niños, se le podía acercar los ancianos, se le podían acercar los leprosos, se le podían acercar los publicanos, se le podían acercar los centuriones romanos, se le podían acercar incluso los fariseos, los saduceos. Todos se le podían acercar al Señor, porque Jesús nos muestra que el reino es incluyente. El reino acepta a todas las personas y el reino tiene el poder para transformar todas las vidas. ¿Cuántos dicen amén? Así que nuestro Señor Jesús se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Jesús es Dios, pero se hizo hombre con una razón. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 4 versículo 1. Lucas 4:1. ¿Lo tienen? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán cuando fue bautizado por Juan y fue llevado por el Espíritu ¿a dónde? ¿Cuál es el mensaje de ese versículo? Que el ministerio de Jesús no iba a poder ser efectuado sin la guianza y la llenura del Espíritu de Dios. Oiga, pastor, pero Jesús es Dios. Pero resulta que Jesús es Dios en forma de hombre. Y en forma de hombre, Jesús Dios tiene limitaciones. ¿Usted por qué cree que Jesús se hizo hombre? ¿Y por qué cree que Jesús nunca dijo que Él era el Mesías? ¿Sabe cómo se hablaba a sí mismo Jesús? ¿Cómo se promovía? El Hijo del Hombre, el novio, mientras esté el esposo. ¿Se da cuenta que Jesús nunca usó términos teológicos para darse a conocer al aspecto social o a las personas? Es más, cuando Él dijo que Él era el Mesías, cuando lo descubrió Pedro y dijo: tú eres el Cristo, Él dijo: y no le digas a nadie. Pero hay un mensaje, porque Jesús vino a esta tierra y la Biblia menciona en Filipenses 2, y quiero que me pongan mucha atención y no se me distraiga en esto. La Biblia dice en Filipenses 2 que el Señor, dejando su trono siendo Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y ponga atención, y dice: y dejó su trono y se despojó a sí mismo. Así que comprendamos que el primer sacrificio Jesús lo efectuó en el cielo, dejando lo todopoderoso, dejando lo omnisciente, dejando lo omnipresente, dejando todos los poderes. La Biblia, de hecho, el griego dice: se desnudó, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Así que Dios dejó todos los poderes en el cielo y vino en la tierra para ser un hombre 100%. Ponga atención, Él no vino a esta tierra, y no se me vaya a confundir, y Él no estuvo 33 años y medio en forma de hombre para que usted lo admire. ¿Cómo, pastor? Hay que admirar a Jesús. Lo admiramos y lo adoramos, pero Él nos está dando un mensaje.
Él no vino para que lo admiráramos. Si Él hubiera querido que lo admiráramos, se hubiera quedado en el cielo, se hubiera aparecido como en la transfiguración y nos hubiéramos quedado con una impresión del Mesías todopoderoso, porque así lo esperaban los judíos. Pero no vino como lo esperaban, vino como un simple carpintero en un cuerpo mortal, porque vino a dar un mensaje. Y Él vino a dar este mensaje a ti y a mí. Y el mensaje es claro: mírame e imítame. Mírame y sé como yo. Si me ves transfigurado, vas a estar lejos de mí y te voy a dar la impresión de que es imposible ser como yo. Pero si como lo que tú comes, duermo como tú duermes, tengo hambre como tú tienes hambre y tengo sueño como tú tienes sueño, somos iguales en ese contexto. Por lo tanto, te estoy dando el ejemplo: cómo vivir en esta tierra dependiendo del Espíritu Santo y ser 100% vencedor. Así que Jesús está más que para admirarlo, y lo admiramos. La revelación de Juan en el Apocalipsis nos dice: sus ojos de fuego, y adoran al Rey de Reyes, al Verbo, lo exaltan, al Cordero. No estoy diciendo que no lo adoremos, solo estoy diciendo que comprendamos los evangelios. Las historias de los evangelios no es para que Jesús sea admirado, sino para que nosotros veamos con demostración cómo un hombre, dependiendo de Dios, obedeciendo al Padre y dependiendo del Espíritu Santo, puede aplastarle la cabeza al mismo infierno. Pero Jesús era Dios. Pues sí era Dios, pero estaba en un cuerpo de hombre. Y por eso dice el 4:1: y entonces, después de ser lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Quien impulsó y quien movió al Espíritu Santo, a Jesús en todo su ministerio, fue el Espíritu Santo. Ahora, ahí viene la revelación, una bombita. Por eso la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, por una razón: porque la esencia que estaba dentro de Jesús era el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? Pues el mismo Espíritu que estaba dentro de Jesús, el carpintero, es el mismo Espíritu que está dentro del cuerpo de Cristo. Todos tenemos el mismo Espíritu. Por lo tanto, lo maravilloso es que el mismo Espíritu que guió a Jesús es el mismo Espíritu que nos debe guiar a cada uno de nosotros, y es el mismo Espíritu que guía y mueve a su iglesia. Por eso todos somos templos vivientes. Y Jesús dijo, y lo dijo con categoría y categóricamente les dijo: ustedes, le dijo a sus discípulos, mayores cosas que yo harán. Qué términos de Jesús, ¿verdad? Término tan sencillo pero tan poderoso. Decía mi Padre, de Dios, pero después le decía a los muchachos, a los discípulos: vuestro Padre. Tenemos el mismo papá. Mi Padre. Pues está bien, tú eres el Hijo de Dios. Pero cuando les decía vuestro Padre, nosotros también. Así que Jesús se bajó a ser hombre para ponerse en la misma dimensión humana y demostrarle a los humanos que tienen un valor poderoso y un poder supremo si se dejan guiar como templo viviente. Cuando Él resucitó, le dijo a Marta: dile a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Pero dijo: dile a mis hermanos. Y la Biblia dice que Jesús, en el contexto humano, es el primogénito entre muchos hermanos. No sé si me estoy explicando. No estoy rebajando a Jesús para aquellos teólogos que lleguen a estar aquí. Al contrario, lo estoy exaltando mucho más. Algunos le preguntan: hermano, ¿y usted cómo le hace cuando ora por la gente? ¿Y cómo tantos demonios salen? ¿Saben cuál es la respuesta de esa gente? Oh, hermano, qué tremendo es que hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar al Señor, aleluya. Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿y tú con qué autoridad? ¿Cómo sacas demonios? ¿Tú cómo le haces? Y Jesús se hizo a un lado. Dijo: todo lo que yo veo que mi papá hace, yo también lo hago. Y mi autoridad no es mía, sino de mi papá. Y lo que él me dijo que diga, eso digo. Así que si tienes problemas con lo que yo hago, pues arréglatela con mi papá, porque él me dijo que dijera todo lo que he dicho. Se salía, se hacía a un lado, ponía al Padre como la autoridad máxima. Él era su cobertura. No es que, no, ¿por qué haces tantos milagros, Jesús? No, pues es que estos muchachos no oran conmigo, pero yo me la paso todas las noches orando.
No se trata de ti, se trata de tu dependencia de Él. Simplemente con la ofrenda o con los diezmos demuestras en dónde está tu corazón. Y lo digo porque ya recogimos la ofrenda de los diezmos, así que no tengan miedo, no voy a recoger la ofrenda de los diezmos. Hay gente que cree que al ofrendar o diezmar se va a quedar con menos o se van a quedar cortos. Yo sé que algunos no dicen amén, pero así lo han pensado. Porque ellos consideran que entregar es que si doy, entonces ya me quedo con menos. Eso se llama que tú tienes adoración por el Dios de las riquezas, dependes del dinero. Por eso Jesús exaltó a una viuda que tenía 2 blancas, 2 moneditas, 20 pesos, 2 de a 10. Era todo lo que tenía para comer. Y cuando se levantaron las ofrendas, para sorpresa de todos los tacaños que había ahí, esta mujer lo único que tenía para comer lo entregó. Y Jesús alabó la actitud, porque esta mujer al entregar no estaba diciendo me quedé sin nada. Lo único que estaba demostrando es: yo dependo de Dios, no de estas monedas. ¿De quién depende usted? Jesucristo dependía del Padre. Todo lo que Jesús hizo en la tierra fue basado en obediencia y en voluntad al Padre. Hermanos, Jesús es un humano, un hombre. Obviamente es Dios, lo repito, pero en forma de hombre obedeció 100% a Dios y dependió de Él y del Espíritu Santo. Y todo lo que hizo, todo lo que el Padre le reveló, eso hizo. No hizo más, no hizo menos, hizo justo lo que tenía que hacer. Por eso en Filipenses 2, del texto que leí, dice: y aprendió y se humilló hasta lo sumo. Por lo tanto el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque en ese capítulo dice: fue obediente. ¿Se da cuenta? Dice: fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Filipenses 2 no dice: y Jesús fue poderoso en todo lo que hizo, y todavía recordamos la hazaña cuando resucitó a Lázaro, y aún tenemos en nuestra memoria en el cielo cómo caminó sobre las aguas. Eso no impacta a Dios. Lo que resalta de Jesús, Dios hombre, es que este hombre aprendió la obediencia y fue obediente hasta la muerte. No habla de la unción, habla de la obediencia, porque la unción te la da Dios, pero la obediencia la sacas tú de tu corazón. Así que yo he visto en la Biblia, yo he visto en la palabra que al Padre nunca le ha impactado un milagro de sus hijos. Él permite que se hagan, pero no le impacta. Él no le impacta ver a un Moisés extendiendo una vara y que se abra el mar. Pues el que está abriendo el mar es Dios, es el poder de Dios a través de Moisés. ¿Estamos de acuerdo? No le impacta al Padre eso. Su nombre es glorificado a través de sus hijos por el poder que fluye en ellos. Está correcto. Se me fueron todos los Conexión Junior, los Adventu. Le voy a decir ¿qué le impacta a Dios? A Dios le impacta que tenga un hijo, un llamado Abraham, tenga un hijo llamado Isaac, y que Dios le diga, no le dice que vaya y levante una iglesia, ni que inicie una célula, no le pide una ofrenda, le pide la vida más valiosa para él, su hijo, y le dice: lo sacrificas por mí. Y créame que Dios solo estaba probando su corazón. Dios no quería ver la muerte de su hijo, aunque en el simbolismo dice Hebreos que lo hizo. Y ve a un Abraham que tiene 3 días para arrepentirse y sigue caminando 3 días con su hijo. Y luego lo acuesta: acuéstate, no te va a pasar nada, está frío, pero de una gripa no pasas. Y lo amarra, su propio padre lo amarra a su hijo. Y el muchacho, no sé si estaba drogado, no hacía nada, se dejó amarrar. Créame que en esos minutos y segundos finales de ese acto, el cielo se quedó en silencio. Es una interpretación personal, no está en la Biblia. Es una interpretación personal. Me gusta escribir, me gusta inventar cosas. Y yo me imagino el cielo en silencio, esperando lo que seguía. Pero Dios lo llevó al límite. Ponga atención. Y cuando Abraham dice que toma el cuchillo para degollar a su único hijo, y cuando Dios se dio cuenta que estaba decidido a obedecer a Dios, incluso si le estaba pidiendo lo más preciado, y cuando ya lo iba a matar, un ángel le detuvo la mano y dice: ya conozco, dice el Señor, que eres obediente. Pero el libro de Hebreos menciona que cuando pasa esto, Dios estaba en su trono sentado viendo todo. Y cuando ve que Abraham está dispuesto a entregarle su propio hijo, la Biblia menciona que Dios se pone de pie. Dijo Dios. Y luego dice que Dios buscó a otro Dios, así dice.
Dice, y Dios empezó a buscar por quién jurar, porque dice que un juramento se hace por alguien que es mayor que él. No se ponga nervioso. Tráigame un cuchillo, hermana, de la cocina ahí. Vamos a hacerle un poquito más literal a este muchacho. Ponme atención. Dice que Dios buscando y no encontrando a alguien por quien jurar mayor que él, Dios, no hay uno mayor que Dios. Pero Dios, el juramento se hace de pie. Y dice que alzó la mano Dios y le dijo a Abraham: por mí mismo te juro, le dijo, que te voy a bendecir y te voy a multiplicar y haré de ti una nación grande y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Pero ¿qué hizo Abraham, Señor? Fue obediente, algo que pocos saben hacer. Gracias. A ver, papás que están aquí, ¿qué quieren en su casa? ¿Un hijo talentoso que sepa de matemáticas y sepa de computadora y todo? ¿O un hijo obediente? ¿Por cuál se van mejor? Los talentos los puede aprender después, pero hijos obedientes, solo a cintarazos. Jesús nos dio el ejemplo. Vaya conmigo a Lucas 4:1 para leer, y ponga el piano de fondo, por favor. Lucas 4:1 de nuevo, ¿lo tienen? Jesús lleno del Espíritu Santo, diga lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿está Dios jugando nada más para que lo leamos o realmente está lleno del Espíritu Santo porque Jesús, aunque es Dios, en ese momento necesita el Espíritu Santo? ¿Usted qué cree? Lo necesita, es Dios pero en hombre. Necesita el Espíritu Santo. Nos está poniendo el ejemplo de lo que nosotros también necesitamos. Y fue llevado por el Espíritu al desierto y luego fue tentado por Satanás durante un tiempo. Lea conmigo el 14. Dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Notó la diferencia? Jesús fue lleno del Espíritu Santo en el Jordán, pero volvió, diga conmigo, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Fue lleno del Espíritu Santo, pero volvió en el poder del Espíritu. En otras palabras, Jesús del desierto bajó empoderado, impregnado, a tal punto que la Biblia dice que los ángeles le servían. ¿Por qué los ángeles le servían a Jesús? Porque era Dios, era hombre, era Dios en hombre. No se confunda, pero era hombre. ¿Por qué los ángeles le servían a Jesús? Porque los ángeles, escúcheme bien, y no es una herejía, le sirven a los hijos de los hombres, llamados hijos de Dios. Usted vea Hechos, un ángel liberó a Pedro. Vea Hechos, un ángel se le apareció a Felipe. Vea la promesa, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Vea lo que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay una conexión con la llenura del Espíritu Santo, con un hombre consagrado o una mujer impregnada del poder de Dios. Hay una conexión porque en ese momento se activan espiritualmente ángeles para pelear a favor de lo que tú ordenes. Daniel pidió algo y el ángel le trajo la respuesta. Algunos nomás tienen ángeles, pero de esos dibujitos que tienen en su cuarto son su única protección. Y esos de todo por 5, ¿no? Más triste todavía. Los ángeles, dice la Biblia, le servían a Jesús. Y cuando Jesús nació, los ángeles cantaban. Recuerdo hace poco un evangelista, T.B. Joshua, un africano. Venía un endemoniado
Y lo quisieron agarrar dos servidores, como si aquí hermano Rogelio y hermano Darén quieren agarrar para traérmelo, ¿no? Por ejemplo. Y dijo, no, 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 háganse un palado, dijo. Y se quedó endemoniado solo y dijo, ángeles, tráiganmelo. Y se ve cómo viene arrastrado. Lo trajeron los ángeles. Ahí está en las pantallas. Nadie lo tocó, pero parecía que venía flotando. Se lo trajeron los ángeles. No les quiero dar ideas a ustedes, hermanas, porque es ángel, sáquenlo, por favor. Yo no sé por qué nos rechazamos tanto y nos denigramos tanto cuando somos tan valiosos para Dios. En realidad no comprendo a la gente que totalmente se repugna a sí misma y que se desvaloriza, y digo, ¿que acaso no leen la Biblia? Y lo digo sin afán de ofender, ¿que acaso no se dan cuenta del valor tan extraordinario que tienen en la palabra? O sea, ¿no te es suficiente solamente saber que el Rey del universo envió a su único hijo más valioso sobre el cielo para morir por ti? ¿Que acaso eso no es suficiente para decir yo valgo? Y que la sangre de su hijo en esta tierra haya sido derramada para perdonar tus pecados y limpiar tu templo, para que venga otro poder sobrenatural y otra persona extraordinaria. O algunos dicen, el Padre nos regaló a su hijo, sí, pero también nos regaló a su Espíritu Santo. Es un templo viviente. Por eso es pecado, creo yo, decir que alguien diga, me siento solo, me siento sola. Estás ofendiendo al Espíritu de Dios. Usted nunca sale solo de su casa. A lo mejor se puede ver físicamente solo. Usted sale con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los dones, el poder. Sale bien, pero bien acá. No, es que no sé qué hacer, pastor. Es que ya usted sabe que la situación. Deje de sentirse un miserable. Usted es valeroso en las manos de Dios. A los ojos de Dios usted tiene mucho valor. Pero si te denigras, le abres la puerta a los espíritus inmundos, porque entonces ellos habitan en las tinieblas y en la depresión. ¿Por qué crees que Él quiere hacerte sentir deprimida, deprimido, triste, abandonado? Perdón, como trapo de inmundicia. ¿Por qué crees que el enemigo pone pensamientos de que no vales, eres miserable, no, nunca vas a valer nada? ¿Por qué? Porque si tú crees esos pensamientos, solo abres la puerta de tu templo para que todos los demonios de angustia, tristeza, soledad, depresión entren y te posean. Porque al final están peleando por tu templo. ¿Y por qué crees que Dios dice todo lo contrario? Eres la niña de mis ojos. Pensamientos de bien tengo sobre ti, no de mal. Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Él envió a su Hijo, Él envió a su Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso? Porque si tú crees en el poder de Dios y le crees a la palabra de Dios, abres tu templo, entra el Espíritu Santo y eres un enemigo para el infierno. Yo puedo orar por ti y sacar toda la depresión que traigas, pero por la puerta de ahí hacia afuera puedes volver a tener pensamientos y ahí te está esperando la depre en la puerta para que salga de la iglesia. Entonces imagina esa parte figura, esa cuestión figurativa que acabo de decir. Toda la tristeza que traías ahí te liberó el Señor, danzaste, brincaste y allá están afuera los 4 demonios que te están recargados en el carro del hermano Mariano. Como diciendo, se le va a pasar. ¿Para qué nos vamos si nos va a necesitar? Va a volver a sentirse triste, miserable, que no vale, y nos va a abrir la puerta y ahí vamos otra vez. Hijos de Dios, templos vivientes con carácter. Ni la vida, la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, porque en Cristo soy más que vencedor. Templos vivientes, inquebrantables. ¿Sabe qué hace un templo viviente cuando le dicen que tiene cáncer y se va a morir en 3 meses? Se alegra. ¿En serio, doctor? Me está dando una buena noticia. Ya voy a ver a mi padre entonces. Para mí el vivir es Cristo y el morir. Ay, me dijo que me voy a morir. Pues oramos de una vez para que se vaya. Y nos saluda a Pedro y a Juan y dice que al rato le caemos allá. ¿O para qué vive usted si no vive para Jesús? ¿Para quién vive?
Por eso dice, si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, total somos del Señor. No sé de quién sea usted. De AMLO, de Anaya. ¿De quién es? Somos de Cristo. Diga conmigo, soy de Cristo. Soy un templo viviente. Termino con esto. La Biblia dice en una escritura que dice que los ángeles anhelan venir a la tierra, y lo habla en el contexto de que ellos anhelan predicar. Escuche bien, anhelan predicar. Un teólogo escribió que un ángel, de acuerdo a lo que se ha evidenciado en la palabra de Dios, como cuando llegó el ángel de la muerte, mató a todos los primogénitos, y cuando los ángeles trajeron destrucción sobre Sodoma y Gomorra, el teólogo sacó un dato científico y dice que el poder de un ángel, solo para entenderlo a nivel humano, que el poder de un ángel es como el poder de una bomba atómica que puede destruir la cuarta parte de la tierra en un segundo. ¿Me expliqué? Eso es una figura de un teólogo. Dice, el poder y la potencia que un ángel tiene, que Dios le ha dado, tiene el poder de destruir la cuarta parte de la tierra en un segundo. Todo ese poder tiene. Y ahí están los ángeles como una bomba atómica, esperando que el Padre les dé oportunidad de predicar. ¿Y qué creen que les dice el Padre? Ustedes no tienen poder, no tienen la capacidad, solo son ángeles. Para esto tengo mis hijos en la tierra. Ellos tienen todo el poder y toda la capacidad. Perdón, y con respeto a los ángeles, un ángel no tiene la capacidad y el poder en su boca como un hombre como Josué, que le dice: sol detente, luna detente. Y cómo se detuvieron no sabemos, pero se detuvieron. Ellos no tienen eso. Ellos traen oraciones contestadas. Pero un hijo de Dios puede decir: declaro sanidad en aquella vida, y aunque esté a 100 millas de distancia o 3000 kilómetros de distancia, en segundos la enfermedad que estaba a esa distancia queda sana por la boca y autoridad de un hijo de Dios. Cuando somos templos vivientes, porque algunos de ustedes parecen templos murientes.